hablamos bien, ¿cierto? Como fue presentado, de la introducción que hace Juan, el discípulo amado allí viendo, ¿cierto? Yo digo una presentación, porque Apocalipsis es un libro que tiene una presentación, por lo menos en lo personal, lo vino como una presentación larga. Es decir, yo digo, había tantas imágenes y había que dar garantía de quién estaba primero revelando ese mensaje y quién lo estaba recibiendo. Es decir, ahí aparece una presentación muy, muy clara de quién es Dios y Dios dando el mensaje, ¿no? Porque yo digo, uno podría decir, bueno, esto es una falacia, es digamos, una idea de alguien, pero que podríamos hasta confundirlo, pero la presentación que hace Apocalipsis no da lugar a duda de que es Dios mismo dándole al profeta, dándole a Juan un mensaje que era para más allá, aunque no entendible, así una mirada superficial, pero muy profundo, ¿no? Y entonces aparece, cierto, allí la frasecita, cierto, santo, santo, bien mencionamos las ideas claras que quieren, Dios creador, Dios sustentador, Dios allí restaurador, Dios redentor, y entonces la imagen de juicio en restauración. Apocalipsis 13 que nos confronta, ¿cierto? Esa adoración también tiene que ver, es parte de la crisis del conflicto que nos toca a nosotros, nos llega a nosotros, no es solamente allá en los cielos, sino está aquí, y entonces ese conflicto nos hace tomar una decisión, o de un lado, o de un bando, o del otro. Y aparece, ahora digo, Apocalipsis 14, por lo menos a mí, lo personal, es un capítulo como que me ayuda a fortalecer más el tema de segunda venida, el tema de que hay un Dios que tiene un plan de salvación con un cierre maravilloso y también con una toma de decisión, ¿no? Apocalipsis 14 creo que, Sí, de doctor, todas maneras, Apocalipsis 14 es la continuidad del capítulo es 13, la o sea, continuidad del no... capítulo 13. Pero la parte linda, podríamos decir. Bueno, Aunque tiene una parte... pero ahí está, Apocalipsis se mueve, diría, en esos dos planos. Ujú, Eh, Te describe escenas del cielo, pero sin dejar de describirte lo que pasa aquí en la en la tierra. tierra. En realidad es una manera, al describir esas escenas celestiales, nos está dando la seguridad de que Dios sigue en el trono, aunque aquí pase lo que pasa, Ujú. en medio de un conflicto, de una lucha, de una falsa adoración, etcétera, etcétera, y aún del uso de la fuerza y de todo lo que Apocalipsis menciona. Siempre la escena celestial presenta que Dios sigue en su trono, Ujú. que Dios sigue siendo el gran objeto digno de culto. Y además otra cosa importante, Roberto, que en esas escenas celestiales hay una garantía de victoria. Amén. Es Ujú. decir, las alabanzas celestiales están anticipando la Qué victoria. lindo. Quiere decir que es mientras el conflicto se desarrolla, hay una permanente recordación de que la victoria está asegurada por Dios y por Jesucristo. Y Apocalipsis 14, claro, en los primeros versículos hay una escena celestial muy hermosa, Ujú. porque hay una escena de la gente que adora y que está en la presencia de Dios. Es decir, ya un poco libre de las cosas de este mundo que nos entristecen, nos Claro. preocupan, nos angustian a veces. Eh, pero también Apocalipsis 14 tiene, diría, un aspecto fuerte, que es la proclamación final del mensaje del pueblo de Claro. Dios. Y ahí no tenemos que olvidarnos de esto, que es prácticamente una carta magna de la predicación final del Evangelio eterno, que es el mensaje de los tres ángeles. Y el juicio que siempre también está Sí, vigente, y en ¿no? un contexto de juicio, porque el mensaje del primer ángel está dado justamente porque la hora de su juicio ha llegado. Ujú. Está en ese contexto. Estamos citando entonces Apocalipsis 14, 6 al 12, Al 2. que tenemos que repasar vez tras vez. No hay en los tiempos televisivos demasiada oportunidad de hacerlo, pero vamos a recordar que el primer ángel proclama un mensaje con expresiones imperativas. Ujú. Teme a Dios, dale gloria, adóralo. Y presenta las razones también. Él es el creador, Ujú. etcétera. El mensaje del segundo ángel está anticipándonos que la falsa adoración tiene un final y está llegando abruptamente a su final. Y está diciendo, ojo, que no se entusiasmen con esa falsificación porque eso cae, Ujú. eso no es permanente. Y entonces el mensaje del tercer ángel
aunque parece un poco duro, es lo que nosotros haríamos si alguien que amamos está en peligro. Si hace falta, le hablaríamos fuerte. Ajá. Si hace falta, le gritaríamos. No cruces esa calle, no des un paso más, no caigas al pozo. Si hace falta, no metas el dedo en el enchufe. No quedes engañado, ¿no? Que eso en Exacto. ese Y sentido. Apocalipsis dice, aquel que hace Tal cosa. tal cosa va a sufrir una consecuencia que yo no quiero. Y esa es la advertencia, concluyendo finalmente con un pueblo que está dispuesto a perseverar cuando muchos otros han abandonado la fe, que es la paciencia de Claro. los santos. Perseveran, porque esa es la traducción más adecuada, en dos cosas, en la fidelidad, en la obediencia, que por otra parte es esencial a la adoración. La adoración no es una cuestión de palabras, es una cuestión de vida entregada, de vida obediente. Y aquellos que siguen la fe de Jesús son fieles al Señor. Los que guardan los mandamientos están expresando en la práctica de la vida, en el estilo de vida, que están adorando a Dios en su vida. No solo están participando de momentos de culto. Así que Apocalipsis 14 es, como decía, es un capítulo fundamental, ¿no? Me quedé con una frasecita que mencionaste allí, la idea, cómo Dios continuamente allí presenta imágenes que van contrarrestando lo negativo, es decir, te presenta imágenes crudas del Sí, conflicto. Creo que sí. quizás son las más crudas para lo que nosotros vamos a enfrentar. Es duro, pero sin embargo lo contrarresta con imágenes más fuertes aún de gloria, de adoración, de honra, Sí, pero también está en el contexto, aunque el mensaje sea bien definido, Ujú. bien claro, está en un contexto de la predicación del Del Evangelio. Evangelio. Es decir, eso Todo es junto, parte del Evangelio. parte del Evangelio. No solo decir qué hermoso es estar en la presencia de Dios, sino es decir qué tristeza es terminar lejos de Dios. Y entonces eso es parte del Evangelio. De hecho que Juan 14 lo llama el Evangelio eterno, El Evangelio que es eterno. proclamado a gran voz, con todo el entusiasmo que el pueblo de Dios puede ponerle cuando comprende la importancia de estos temas, que incluyen al Dios creador que necesita ser adorado incluso en un día especial de adoración, porque Apocalipsis 14, aunque no mencione la palabra sábado o reposo, está claro que lo cita Ujú. en el contexto de la adoración al Creador. Al Creador. Ujú. Sí. Implícitamente está. Sí, sí, sí. Y yo digo, Apocalipsis 14 presenta o renueva esa idea, ¿no? Empiezan los mensajes de el Creador, sustentador, y termina justamente con después del 14 en adelante, o antes también del juicio, la tierra es cegada, termina el conflicto, hay un Hay un fin. una doble cosecha Ujú, que aparece bajo la figura de recoger la mies, ujú. y otra vez un destino que no es más que doble. Sí, sí, sí. No hay otra. No, no, no. Y no hay neutro. O es un trigo para el granero del Señor, o es una vendimia, Ujú. cuyos resultados son enteramente diferentes. Yo estaba pensando justamente en eso, hoy que se proclama a viva voz con la posmodernidad que hay una ética neutra. No hay. La Biblia te presenta. Bueno, en Apocalipsis o esto- por lo menos no en la existe. Apocalipsis. Así que bueno. En la adoración no existe. Ujú. Porque Apocalipsis si hace claro es que hay un tipo de adoración verdadera o un tipo de adoración falsa. Pero hay una demanda universal. Hay una demanda de adoración falsa universal, que incluso es triple también. Ujú. Y hay una invitación triple a la adoración verdadera. No hay posibilidad de neutralidad. No hay profesionales. No. Bueno, nos quedamos con esta idea, qué lindo, con estas ideas y con estas vivencias maravillosas, y qué lindo que Dios nos haya dado este libro tan necesario para nuestros días y para el fin, Y ¿no? que termina con una frase diciendo, adora a Dios. Amén. 3 palabras. Amén. Amén por ello.